Buenos días, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Ticos por el Mundo. Hoy, como ven, estamos celebrando el Día de la Niñez, el Día del Niño y de la Niña, y les agradezco por unirse a esta conversación. Y les cuento que hoy tenemos una invitada muy interesante. Hoy vamos a movernos un poquitito, volvemos al continente europeo y tenemos una invitada desde Francia, a Silvia Espinosa, desde París. Así que bienvenidos y gracias por unirse a todos los vietnamitas. Hola Silvia. Hola Maripaz y hola a todos los que nos están acompañando hoy. Muy feliz de estar con ustedes un ratito a distancia, eh, sentirnos cerquita. Exactamente, muchas gracias. Más bien, sé que por allá, bueno, ya terminaste tu horario laboral. A esta hora ya son más o menos como las 6, ¿cierto? 6 de la tarde. Exactamente, son las 6 de la tarde con la suerte que todavía tenemos un poquito de luz, o sea que todavía nos quedan unas horas de sol, un ratito más de sol, digamos. Perfecto, bueno, muchas gracias Silvia. Si quieres empezarnos, contanos un poquito quién sos, a qué te dedicas, hace cuánto vivís en Francia. Bueno, me llamo Silvia Espinosa Bolaños, los dos apellidos son importantes. Vivo en Francia hace casi 17 años en total. Ahora vivo en París, muy cerquita de París. Y bueno, estoy trabajando, yo soy agente de viajes, entonces tengo la gran responsabilidad de vender, entre otros destinos, a Costa Rica. Trabajo en una agencia de viajes que es especialista en circuitos culturales y yo estoy en el área de grupos para América Latina. Entonces, pues desde ahí pues sigo hablando siempre de Costa Rica. No se puede escapar uno, yo creo. No, Es no, no. complicado. Y bueno, soy de San José, aunque siempre es difícil porque decir que vengo solo de un solo lugar. Yo me siento guanacasteca porque mi papá es guanacasteco de Pozo de Agua, un pueblo que está en Nicoya, pero también me siento súper zarcereña porque mi mamá es de Zarcero. Entonces, ahí tengo los dos espacios, pero crecí en Coronado. Entonces, es una mezcla, o sea, de todas las provincias casi. Perfecto. Bueno, y te llevaste toda esa mezcla para Francia, así que ha sido una Aquí, gran aventura. aquí me traje yo todo este café con leche. Aquí lo tengo aquí conmigo. Perfecto. Bueno, y contanos un poco cómo fue tu infancia, ya que estamos acá, tu niñez, cómo la pasaste, qué recuerdas de esos años tan lindos. Ay, mi niñez, yo siempre, bueno, habría que empezar diciendo que hoy es un día muy especial para los niños en Costa Rica y las niñas. Yo no sé si en otros lugares del mundo se celebra hoy al mismo tiempo el Día del Niño, me parece que no, pero mi niñez, yo tuve una niñez muy feliz, siempre recuerdo estar rodeada de mis primos y mis primas, que en este momento a los que sí están viéndome les mando un abrazo apretado, de mis hermanos y de mis vecinos. Que yo creo que los vecinos sí fueron mis hermanos cercanos en los que hacíamos muchas travesuras, que aprendimos a andar en bicicleta, a jugar fútbol, a correr por todos los espacios donde no se podía. Y bueno, yo tuve una niñez muy feliz. Siempre recuerdo eh, que me reía mucho, que jugaba mucho y que tenía a mis papás cerquita. Eso, bueno, desde luego que nunca lo voy a olvidar, pero también muchas personas de mi familia, mis tías, que estaban siempre pendientes de nosotros. Eh,
yo tuve una niñez muy feliz y eso es lo que espero que ahora que mi niña también la tenga, que tengo una niña de 5 años, que hoy es un día muy especial para ella y para mí también. Claro. Le puedes contar un poco de la historia de Costa Rica y celebrarle. Es una niña muy dichosa que podrá celebrar todos los días festivos de cada una de las dos culturas que la unen. Así que Claro, así es. así es. Bueno, algo muy interesante que Silvia, tuvimos una pequeña reunión antes de esta entrevista y ella me comentaba que su vida su vida se representa en hilos invisibles que la han unido con diferentes momentos y con diferentes personas en su vida. Su vida no es al azar, o sea, han pasado muchas cosas que seguramente desde el inicio estaban más o menos definidas y eso me parece muy interesante y vamos a ver un poco esos hilos a través de toda la entrevista. Si Muchas querés gracias. contarnos un poco que tu primer vínculo con el francés y en realidad con Francia fue cuando estudiabas en Coronado, en el colegio. Contanos un poco. Sí, bueno, yo estudié en el Colegio Madre del Divino Pastor y ahí pasé casi 10 años de mi vida y después me cambié a otro colegio, terminé mi bachillerato en el Anastasio Alfaro, pero cuando empecé a estudiar francés, el primer curso de francés que tuve fue en el Divino Pastor y mi profesora de francés, Marielos, que es una profesora maravillosa, recuerdo que ella pues transmitía ese amor por Francia con mucha pasión. Entonces, uno de mis cursos favoritos en ese momento fue francés, recuerdo séptimo, octavo, y bueno, ya después cambié de colegio. Y bueno, yo hice el bachillerato en inglés, pero siempre tenía como esa espinita de que a mí me gustaba el francés. Y por esas cosas de la vida, pues ahí estaba como que lo dejé en pausa. Cuando salí del liceo, o sea, cuando ya me gradué, empecé a la universidad y bueno, empecé a estudiar más inglés, tuve oportunidades diferentes, empecé en la universidad y al mismo tiempo empecé a trabajar y empecé a trabajar en turismo. Entonces, lo que te contaba fue que primero estuvo mi profesora que tuvo que sembró una semillita, ¿verdad? Y que luego cuando yo empecé a trabajar en turismo, pues por alguna razón, pues en ese momento no había muchos turistas europeos, como es el caso ahora en Costa Rica, desde luego, sin la situación en la que estamos viviendo. Y entonces conseguir un guía que hablara francés en ese momento era toda una, bueno, era muy complicado. Y recuerdo que en ese momento había un grupo de franceses que estaba visitando el Teatro Nacional y yo los acompañé. Y, y quería hablar con ellos, pero lo más difícil fue no poder decirles una sola palabra, porque ellos no hablaban inglés, yo no hablaba francés, y entonces toda conversación se limitaba a un bonjour. Y, y entonces ahí como que me dije, pues creo que aquí esto es una oportunidad, es hora de buscar otro idioma y entonces me inscribí sin saber que estaba haciendo muy bien, me inscribí en un curso en la Alianza Francesa. Y a partir de ahí, pues yo creo que mi vida cambió para siempre, sin saberlo muy bien, ¿verdad? Eh, Tengo ese recuerdo muy claro porque jamás me imaginé que ahora yo, después de ese encuentro con ese grupo de franceses, esté ahora haciendo lo contrario, hablándoles de Costa Rica desde París, que es como, bueno, no recuerdo si los franceses eran parisinos, que seguramente que no, pero bueno, ahora estoy en su país como 20 años después.
Bueno, y cuando empezaste en la alianza, se te dio la oportunidad y empieza a tejerse esos hilos invisibles. Conoces a muchas personas que van a ser muy importantes después en tu vida y la Exactamente, alianza. exactamente. La Alianza Francesa fue como mi primer contacto con Francia de cerquita. Creo que es un espacio al que yo le tengo muchísimo cariño y que le guardo y que agradezco muchísimo porque me permitió no solo tener acceso a la cultura de otro país, sino al idioma, pero también a todos los recursos didácticos que se proponen ahí. La mediateca de la Alianza es un espacio vivo, lindísimo, pero además es un centro cultural. Entonces, bueno, el primer curso de francés fue pues muy interesante porque éramos un grupito muy diverso y había pues varias personas, ¿verdad? Pero desde luego hay dos a los cuales que yo les tengo un afecto muy particular y una de ellas es Rocío, que es una gran amiga mía aquí, que nos vinimos a encontrar como 5 años después en París. Y que sin saberlo, o sea, no nos hubiéramos imaginado que ese primer curso nos iba a unir después nuevamente en París, casualmente, en Francia, ¿verdad? Otra persona que yo conocí ahí fue Álvaro Borracé, que es uno de mis grandes amigos, pero sobre todo que es con él es nosotros somos autores, yo soy coautora de Pachi, el camaleón que entendió su propia belleza de este hijo chiquitito que está aquí. Y sin saberlo, pues las cosas de la vida nos hacen seguir, ¿verdad? Tejiendo esos hilos y bueno, terminamos trabajando juntos, terminamos haciendo un proyecto juntos. Y bueno, en la Alianza Francesa todavía tengo contactos con algunos profesores que fueron importantes en mi vida. Eh, También estuve con algunas personas que todavía tengo relación, el escritor Luis Chávez, por ejemplo, que después nos encontramos en París también haciendo una actividad con su libro. La Alianza Francesa es un espacio que yo lo llevo cerquita en el corazón, de verdad. Bueno, por acá tenemos a Rocío. Rocío te dice, te estoy viendo, amiguita. Así que le mandamos saludos a Rocío. Perfecto. Bueno, y contanos un poco de la oportunidad que salió de ser asistente de idiomas, que nace más o menos cuando llegas a Eh, Francia en 2003. Eh, Contanos un poco. es exactamente, bueno, yo empecé a estudiar francés, seguí trabajando, seguí estudiando y bueno, en ese momento, pues siempre he sido muy curiosa y recuerdo que creo que, no sé si todavía existe en la Universidad de Costa Rica, pero siempre en todas las pizarras, sobre todo yo estudié sociología en la Universidad de Costa Rica y había una pizarra donde uno ponía anuncios, justamente en la entrada en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, yo quedé como con esa curiosidad siempre de andar buscando en las pizarras qué información había. A veces uno se encontraba como propuestas para proyectos o, bueno, de todo un poco. Y en una de esas pizarras, bueno, una vez en sociología, cuando estaba estudiando sociología, logré también participar en una beca en Costa Rica, en Atenas, en la Escuela de Ciencias de Desarrollo Sostenible. Y fue como o sea, el primer contacto que tuve, digamos, internacional estando en Costa Rica y recuerdo que la gente me decía, bueno, pero te vas a Atenas de Atenas el país, o sea, la Grecia el país, perdón, no Grecia, no Atenas de Grecia, de Costa De la Rica, ¿verdad? abuela, exacto. Pero bueno, ese fue el primer, como esa experiencia fue tan bonita, a partir de ahí yo siempre seguí buscando en las pizarras y entonces en la pizarra una vez en la Alianza Francesa pusieron un anuncio que había un programa de asistentes de lengua
para jóvenes profesionales había que tener menos de 30 años, haber cumplido con varios requisitos universitarios y tener un nivel bueno de francés y que se podía aplicar y entonces eran todas las fechas y las candidaturas. Y entonces a partir de ahí, pues yo pues dije, bueno, ya yo estaba terminando la universidad, no, quería tener una experiencia internacional y como francés ya estaba como siendo parte de mi vida, pues entonces pues me dije, ¿por qué no? Y empecé a preparar mi candidatura, pues, a hacer todos los papeles necesarios y a informarme un poquito más. Y con la suerte que me aceptaron. Entonces, un año después, pues aterricé en Lyon. Lyon es una de las ciudades más importantes de Francia, o sea, después de París. Y bueno, llegué ahí por un año escolar. El año escolar en Francia empieza en septiembre y termina en alrededor de junio. Entonces, pues la idea era ser asistente de lenguas en un liceo y quedarme todo el año escolar en ese momento. Entonces, desde ahí empezó mi aventura en Claro. Francia y en francés, 100%. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque vos en realidad no tenías ningún como experiencia explícita con niños o con adolescentes, y en educación tampoco. Tenías una experiencia indirecta por tu familia, pero no tanto tuya. Claro, mis papás, bueno, mi familia es, la mayoría de mi familia materna trabaja en educación, pero mis papás son educadores también, los dos. Entonces siempre estuvimos con mucha relación con esta idea de transmitir conocimiento. Fue una experiencia maravillosa porque bueno, este programa permite no solo tener una inmersión total en un lugar académico, o sea, en un liceo, en un colegio, pero además permite compartir algo que es algo muy, muy de uno, es decir, la cultura, de la que uno viene y su idioma. Entonces, pues yo estudié comunicación, entonces, y había trabajado ya también dando capacitaciones y animando reuniones, entonces mi experiencia no era con los niños, pero sí podía animar un grupo. Y bueno, ahí desde luego que tuve que aprender mucho sobre pedagogía con los profesores, porque era un trabajo en equipo, tenía que preparar mis clases, tenía que darle seguimiento y adaptarla, por supuesto, porque tenía varios niveles, entonces, pues los niveles que estaban más avanzados había que dar un contenido de acuerdo a lo que ellos estaban buscando, sobre todo si estaban preparando el bachillerato, que algunos de los estudiantes buscaban tener un apoyo en ese sentido. Entonces fue una experiencia muy, muy interesante a nivel profesional, porque también es adaptarse a un modo de trabajo 100% francés. Y bueno, a nivel personal, porque era un reto muy grande, ¿verdad? Yo nunca había vivido sola ni tan lejos de mi familia, no teníamos los teléfonos inteligentes como los tenemos ahora, ni la comunicación como la tenemos ahora. Entonces, pues yo me vine como con muchas ilusiones, ¿verdad? Pero fue un gran reto para mí aprender tantas cosas, o sea, no, y rehacer un poco los amigos, adaptarse a las 4 estaciones, eh, A la seguir aprendiendo comida. el francés, la comida, porque yo creía que yo sabía hablar muy bien francés hasta que llegué aquí y claro, bueno, hay un momento en el que hay que acostumbrarse otra vez
al oído y al vocabulario y bueno, Diferentes acentos, supongo, por las zonas. exactamente los acentos y bueno, la gran ventaja que tuve y eso creo que es súper importante es que eh, conocí gente maravillosa que siempre que me recibió con los brazos abiertos, que me tuvo muchísima paciencia, que me aceptó con mis sangre tropical, que no podía con el frío, y que me incluyó, que eso me parece que me integró a su modo de vida. Entonces fue un año muy especial para mí porque además tuve la oportunidad de conocer Europa, o sea, de viajar por muchos países, de hacer verdaderamente, de crear lazos de amistad súper importantes con dos amigos que quiero muchísimo, con mi amiga Caro de León, con mi amigo Alex, que son mis hermanos aquí, y que a partir de ahí, pues que casualmente de su todavía ellos siguen siendo estando en mi vida y eso ya, pues ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Em, pero sí, es una experiencia que me gustó tanto, tanto que después no quería que se terminara. Y me gusté tanto, tanto aquí, o sea, me la pasé tan bien que bueno, que cuando tuve que regresar a Costa Rica porque se tenía que terminar y hice todo lo posible por volver. Y aquí estoy otra vez. Sí, en realidad les cuento a los birnautas, Silvia vive de forma ininterrumpida en Francia desde el 2005. Así que ha sido una experiencia. Vamos a tratar de resumir 16 años de vida, pero bueno, Muy es difícil. complicado. Es complicado. Bueno, y después de eso empezaste a estudiar también. Cuando regresaste en el 2005 y ahora a París y empezaste a estudiar en la universidad. Sí, entonces, bueno, yo quería, creo que cuando vine por primera vez no tenía la dimensión de las dificultades que un extranjero puede tener aquí para hacer todos los papeleos, para ingresar a las universidades. Hay que prepararse muy bien, pero sobre todo que hay que tener un muy buen nivel de francés y probarlo. Entonces, pues bueno, el primer año no pude inscribirme a nada, nada más hice a varios cursos en la Alianza Francesa de Lyon, casualmente, y pude validar mi nivel de francés y cuando la segunda vez que regresé, pues ya tenía un poquito más de de experiencia, entonces ya pude llevar mi candidatura, o sea, postular bien, trabajar mis cartas de motivación, o sea que eso es súper importante. Eh, y bueno, entonces al final logré estudiar. Yo estaba estudiando, estudié sociología en la UCR, que no terminé completamente, pero terminé la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad Latina y quería estudiar pues algo con ciencias políticas o sociología o comunicación. Entonces hice un par de años de ciencias políticas y al final terminé con un máster en letras aplicadas en París. Eh, y ahí fue donde después ya pude recomenzar mi vida profesional aquí, porque siempre es como un nuevo comienzo en realidad. Uno empieza a estudiar otra vez, porque es como volver a empezar otra vez, y Estudiar en empezás otro a idioma trabajar también. en otro idioma, claro, con todas las dificultades que eso significa, y luego trabajar, que es como y vuelvo a adaptarse otra vez, aunque yo tenía años de experiencia, pues es empezar de cero prácticamente, porque todos los códigos organizacionales son distintos y bueno, es cultura, es otra cultura, es otra forma de trabajar también. Ujú. Entonces, pues bueno, y después de ahí, pues ya me instalé por acá. En ese momento eh, conocí al que es mi esposo actual, o sea, era mi novio en ese momento, ahora es mi esposo. Y, y ya tenemos pues bastante tiempo.
recorrido juntos y una niña que está entre los dos, mi querida Mía. ¿Cuántos años me dijiste que tenía? Ella tiene 5 años. 5 años. Qué lindo. ¿Y cómo la ha pasado en esta pandemia, en esta cuarentena? ¿Cómo ha sido lidiar con esta situación tan incierta con una niña? A ver, yo creo que es muy difícil, o sea, los niños son una esponjita. Ellos tienen oídos, ojos por todo lado. Entonces, creo que ha sido muy difícil explicarle a un niño, o sea, explicarle a ella algo que es tan complejo incluso para nosotros adultos. No poder ver a sus abuelitos franceses ni los abuelitos costarricenses. Ella sabe que Costa Rica está, pues hay que tomar un avión y está muy lejos, pero los abuelitos franceses pues están pues a un par de horas de tren. Entonces, y eso ha sido difícil también no solo para ella, sino también para ellos. Ha sido difícil pues tener que limitar los espacios donde vamos, la forma como nos comunicamos con los demás, las visitas que hacemos. Bueno, ya aquí en Francia ya las escuelas están abiertas, pero siempre es una zozobra porque bueno, el virus sigue circulando, desafortunadamente. Y pues tenemos que seguir siendo muy precavidos, ¿verdad? Siempre con el gel, ahora es obligatorio usar máscaras en todos los espacios públicos y privados. Entonces, bueno, durante el periodo de encierro o de confinamiento, pues intentamos concentrarnos un poco en lo que sí funcionaba en nuestra casa, es decir, defender la alegría, es decir, buscar de qué manera podíamos hacer cosas lúdicas entre nosotros, tener una comida tranquila, intentar trabajar a distancia, por supuesto. Y bueno, es un reto. Los papás que me están viendo saben de lo que hablo, de que uno se preocupa 2 veces más por la situación, pero también por los niños. Y bueno, por ellos es que hay que seguir defendiendo la alegría y la esperanza, porque es importante creer que esto tiene que mejorar, esto tiene que irse para adelante, ¿verdad? Así es. Eh, Perfecto. Bueno, y sé que también tenés un blog. Ulala, soy madre. sí, Contanos un poco. hablando de la maternidad, eh, creo que yo no me esperaba que fuera a cambiarme tanto, o sea, fue una sorpresa. Y bueno, siempre me ha gustado mucho escribir, creo que es algo que en lo cual hay muchas personas que logran expresarse dibujando, bailando, cantando. Bueno, yo eso, ninguno de los tres, pero, pero sí me gusta mucho escribir, entonces en algún momento, bueno, soy relacionista pública, entonces siempre he escrito muchas cosas para los demás, estrategias de prensa, comunicados, memorias, discursos, letras de amor. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, una muy buena amiga mía, pues no sabía muy bien qué decirle a su chico y entonces me dijo, ay, ayúdame. Y bueno, no diré que se casaron y que tienen hijos, o sea, la letra no fue, o sea, el amor no fue culpa mía, pero bueno, he escrito de todas cosas. Y cuando me volví mamá, me di cuenta que, bueno, ser mamá en otro país, lejos de la familia, lejos de su tribu, es de las cosas más difíciles que yo creo que yo he hecho en mi vida, ni expatriarme ha sido tan complicado. Entonces me sentía muy sola y decidí que bueno, que las palabras siempre son mis amigas
y nació este Olala, porque Olala soy mamá. Y salió espontáneamente y bueno, ahí sigo. Y intento ser un poco disciplinada, escribiendo algunas cositas, que en realidad es algo como para compartir, que me ha servido para seguir expresando, ¿verdad? Y para poder Un poco tener de una... catarsis. Exactamente. Y bueno, y ahí sigo, o sea, en ese momento, pues ahí está, desde luego que lo hago cuando puedo, no necesariamente, pero en la pandemia eso me ayudó mucho porque hicimos trabalenguas con mi hija, contamos historias, aprendimos a hacer cosas juntas, entonces eso fue, pues bueno, ahora hay otras maneras de comunicar y creo que esta es una de ellas. Entonces ahí está mi blog, invitados para los que quieran seguirme también. Perfecto, la pueden buscar por Instagram. Exactamente. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar para la parte más de los niños, al libro infantil. Yo creo que Silvia se quería poner un par de cositas encima, A ver, a ver, a ver, a ver. un par de Vamos a ver. detallitos. A ver qué encuentro. A mí me gusta imaginarme como superhéroe. Se lo robé a mi hija. Ya. Perfecto. Bueno, y antes de empezar con el libro, voy a incluir una foto que Silvia me facilitó de sus primeros días en Francia. Eh, bueno, en realidad hablando de la pandemia, bueno, cuando yo estaba en Lyon, que me fui a estudiar, ya se me había terminado la beca la segunda vez que vine por acá. Entonces, tenía que buscar un trabajo. Y uno de los oficios, de los trabajos más divertidos que yo he hecho en mi vida ha sido eso. Y como hoy es el Día del Niño, me pareció muy divertido porque es como, yo me sentía como que era una astronauta en bicicleta. Eh, y en realidad, Y bueno, futurístico también para la época. sí, en ese momento. Claro. Ahora hay muchísimos, pero bueno, ¿qué hice yo? Pues bueno, hacía 16 horas de bicicleta y era taxista en bicicleta. Con eso pagué mi renta, con eso pagué una parte de mis estudios y bueno, fue el trabajo más divertido que hice porque conocí muchísima gente, era estudiante, entonces aquí los estudiantes no pueden trabajar mucho tiempo, los estudiantes extranjeros, y tienen o sea, están limitados para que la gente siga trabajando solamente o sea, siga Ujú. estudiando, perdón. Entonces me pareció divertido porque además en la pandemia escuché un podcast de una escritora que decía que había que buscar en este momento cuál es el momento de fuerza que uno ha tenido antes, porque lo hemos tenido, y que en ese momento, o sea, que pensamos en ese momento para saber cómo podemos enfrentar las adversidades ahora, ¿verdad? Y yo en ese momento me sentía capaz de cualquier cosa, o sea, de verdad que Invencible. invencible. Yo creo que el deporte hace eso, pero también, eh, pues era muy divertido, pero muy cansado, desde luego. Pero yo recuerdo en algunos momentos de mi vida que eso fue súper importante y bueno, y me pareció divertido porque también si hay niños que nos están viendo de que cuando uno tiene un objetivo y quiere luchar por él, pues es posible poder hacerlo. No, y es una buena reflexión eso, de siempre recordar los momentos difíciles que tuvimos antes para saber cómo afrontar los nuevos. Muy Sí, pero interesante. sobre todo el buscar en qué momento de esas dificultades logramos obtener una fuerza motora, literalmente, que nos empuja y esa fuerza existe, nada más tenemos que ir como un poquito adentro, ¿verdad? Y buscarla, saber dónde está. Perfecto. Bueno, y ahora sí pasamos a la estrella de la entrevista, Pachi, el camaleón que entendió su propia belleza. Contanos un poco, acá salen los dos autores.
Sí, Álvaro Borracé y Silvia Espinosa. sí, exactamente. Nosotros somos pues el dúo de Pachi. Bueno, esta es una idea original de Álvaro. Es una historia muy linda porque bueno, justamente cuando yo estaba embarazada y empecé a escribir un poquito más y todo lo demás, pues en algún momento Álvaro me dijo que trabajáramos juntos, o sea, que hiciéramos algo juntos, que él tenía una idea y que quería hacer un libro conmigo. Entonces, eh, empezamos a pelotear o sea, ideas, ¿verdad? Y él, sobre todo, Álvaro es un ilustrador costarricense que tiene mucha experiencia y que ha publicado muchos libros para niños. Este es un álbum ilustrado que se publicó en la editorial Costa Rica hace aproximadamente un año. Y bueno, entonces él empezó a trabajar sus ilustraciones a mano, tenía todos los bocetos hechos de su idea y tuvo la confianza, que esa es una gran confianza, ¿verdad?, de compartir su idea conmigo y de alguna manera invitarme a ser parte de este proyecto. Como decía hace un ratito, él pues cada persona se expresa de forma diferente. Yo me expreso a través de las palabras, él a través del diseño, de las ilustraciones. Entonces, cuando me presentó todo su idea, pues ahora le teníamos que poner palabras, o sea, traducir un poco. Esa idea y de imágenes en palabras, entonces empezamos a trabajar el texto. Y ahí aporté yo, pues desde luego, siempre fue un trabajo muy hermoso porque se hizo a distancia, fueron como 3 años de ir y venir, de buscar cuál era, o sea, de darle vida a los personajes, por supuesto. Tratar de Y bueno, entenderlos y de saber cómo se iban a exactamente. expresar. Exacto. Y ponerles los nombres adecuados y ponerles, pues bueno, darles vida, pues. Y bueno, muchas personas hicieron que este texto fuera posible, pero que este proyecto fuera posible. Nosotros trabajamos con la editorial y bueno, desde luego Marianela Camacho que nos dio una guía sin falla, ¿verdad? Y que es la editora. Y bueno, presentamos el proyecto a la editorial y a partir de ahí, pues el proyecto fue aceptado. Teníamos que presentar el proyecto completo, es decir, era completamente como si el libro se fuera a imprimir mañana, pero entonces fue un gran trabajo, sobre todo de diagramación, de corrección, y Álvaro tiene ese mérito porque hizo todo eso, le dio vida, ¿verdad? Todo lo que es blanco y negro, a darle color. Eh, es importante destacar que los álbumes ilustrados eh, son, le dan una importancia muy grande a las ilustraciones y el texto acompaña, ¿verdad?, esas ilustraciones, pero permiten al lector acercarse muchísimo a la historia. Entonces, este trabajo que se hizo, ¿verdad?, en detalle, pues era necesario para respetar este tipo de publicación, que no es un cuento solamente con texto y unas ilustraciones, sino que es un álbum ilustrado. Y entonces es importante que se haga la diferencia. Perfecto. Y es de la colección Colibrí. Es de la colección Colibrí, justamente, y tenemos, es una gran alegría porque ya va por la segunda impresión en casi un año y también estuvo el año pasado en la fundación. Una fundación le dio un reconocimiento y lo escogió dentro de la lista de honor, la Fundación IBBI,
Y bueno, eso nos llena de mucha alegría porque efectivamente es un reconocimiento a todo el trabajo que se ha hecho. El libro habla de la autoaceptación, del respeto, de la empatía. Pachi es el personaje principal, es un camaleón que anda buscándose, anda en la búsqueda. eh, Álvaro siempre dice que es su autobiografía. Entonces es algo muy, muy hermoso porque lograr que esto se haya plasmado, que es un proyecto, pues es muy hermoso que yo haya podido participar de alguna manera en darle vida a este proyecto. Exacto. Bueno, si quieres, en esta foto salen algunos de los, no sé si todos los personajes, pero algunos. ¿Nos los querés presentar? Sí, Ya nos bueno, presentaste a Paz, a Pachi. Pachi, exactamente. Pachi es el camaleón, nuestro querido Pachi. Lila es una amiga de Pachi. Sí, creo que uno de los valores importantes en el libro es la amistad o esta posibilidad de que haya otra persona que siempre pueda ayudarnos y guiarnos correctamente. Y después él se encuentra con algunos otros amigos, con una rana, un caracol, un gusano. Ellos no necesariamente tienen nombre, pero son importantes porque son los que lo llevan después a entender muchas cosas. Lo Y acompañan en bueno, su trayecto de crecimiento exactamente. personal. De alguna manera, exactamente. Hay que encontrarse con muchas personas diferentes para entender también quién es uno. Eso me parece importante. Así es. Y con esto, acá tenemos varias fotografías de partes del libro y creo que vamos a aprovechar este momento para que Silvia nos lea una partecita del libro, alguna que le guste, algún apartado. Eh, a ver, vamos a leer. Así logramos que las personas se sientan como que están leyendo el libro con estas fotos. Ok. Bueno, voy a empezar por el principio. Ahí está. A leer un par de cosas. Pachi es un camaleón que cuando quiere cambia de color. Vive solo en un árbol siempre verde, con ramas extensas y sombra exuberante. Allí haya sido muy feliz, pues se siente seguro y protegido. El árbol de Pachi es muy alto y está en un jardín repleto de rosas. Es el jardín de una casa también alta. En esa casa vive una niña realmente especial que se llama Lila. Desde la ventana de su cuarto con su gatito, Lila observa a Pachi caminar entre las ramas de su árbol sin que él se dé cuenta. Su piel es tan hermosa. Ella había visto muchos reptiles en su jardín, pero nunca uno que pudiera mudar su color de piel. Qué lindo. Aquí está. Qué bueno. Ay, Perfecto. Así vamos conociendo un poquito la dinámica del libro y cómo nos presenta a los personajes principales. Exacto. Y ahora vamos a pasar. Esta, esta fotografía estaba en la página de Facebook que también los invito a revisar, la página de Pachi del libro, Pachi el camaleón que entendió su propia belleza. Y si quieres, Silvia, explícanos un poco por qué decidieron utilizar esto. em, sí, en realidad en un principio queríamos ponerle un nombre a Pachi que significara paz. Y en realidad, pues nos dimos cuenta bueno, que no necesariamente Pachi significa paz, pero que está relacionado, que en casi en muchos idiomas suena, tiene algo parecido. Entonces, pues fue una buena elección porque
digamos que la sonoridad del nombre hace que sea muy fácil, que se retenga mucho y bueno, en este momento pues ya no podría, no se pudo haber llamado de otra manera. Y entonces vimos cómo se decía paz en diferentes idiomas y nos dimos cuenta que efectivamente pues tienen la letra P por todo Similitudes. lado. Y eso nos llena de alegría, porque efectivamente, pues era un poco la idea que Pachi represente también un poquito de paz. Claro. Acá tenemos algunos de los lectores. Ese es mi querido sobrino y con mi niña que le estaba leyendo, que eso fue un momento muy importante para mí porque mi sobrino vive en Costa Rica, Julián, pero estaba de visita en París, entonces leyó el libro a mi hija y eso me conmovió muchísimo, muy lindo. Vos me comentabas que ha sido muy linda la experiencia del libro con tu hija porque ha sido la forma en la que más se ha acercado al idioma español. Sí, de hecho, poder leerlo con ella, bueno, hicimos hace el año pasado en Lyon una lectura a dos voces con mi amiga Carolina, que tiene una asociación muy hermosa que se llama Abra Palabra, que justamente es dedicada a las familias bilingües para practicar el español. El idioma español, o sea, los idiomas no se aprenden automáticamente, eso me parece importante decirlo. Bueno, yo estudié muchos años, sigo estudiando aquí, aprendiendo francés, a pesar de que tengo tanto tiempo de estar acá, pero hay que hacer muchos esfuerzos conscientes para que los niños bilingües logren adquirir el idioma. Entonces, en mi caso, yo soy la única que le habla español porque en la casa, porque con mi esposo nosotros hablamos francés, pero además mi hija está en un ambiente francés 100%, va a la escuela en francés, tiene amigos que hablan francés. Entonces, cuando tenemos otros amigos que hablan español, pues es una fiesta, por supuesto, pero hay que buscar esos espacios. Entonces, la lectura de Pachi ha sido desde luego algo muy importante porque ella ya se sabe la historia, porque puede reconocer los personajes, porque Pachi está presente, lo ha escuchado, lo ha visto y tiene una relación afectiva. Y esto me parece importante con los idiomas. Hay que tener un objetivo, pero hay que también tener una relación afectiva, porque de lo contrario no hay ningún interés para aprender un idioma, ni Sí, tampoco claro. para transmitirlo. Entonces, con Pachi sí ha sido muy lindo y desde luego yo aprovecho cada vez que voy a Costa Rica para comprar otros libros costarricenses y seguir. Ese es como nuestro secreto, poder leer en otro idioma en las noches antes de dormir o antes de cuando vamos a algún lugar y hasta la fecha. Yo creo que a veces mi hija piensa que es que yo no hablo francés, aunque me escuche, porque me dice que, o que todos los libros que yo escojo, aunque estén en francés, Ajá. estén en español, porque claro, todavía no sabe leer. Entonces, hay un libro en francés, pero ella me dice, no, mamá, en español. Entonces, como que nuestro momento de español Más íntimo, es ese, claro. exactamente, y que es con algo que además es muy importante para mí, que es la lectura y esa complicidad que puede existir a través de la lectura de los libros, pues. Completamente. Y acá tenemos también, que fue una sorpresa para vos, el hecho de que algunos niños que les ha gustado tanto el libro que se han disfrazado de algunos de los personajes. Sí, eso fue muy lindo. Bueno, a nosotros nos llegan imágenes lindísimas y yo quiero pues, aprovechar este momento para agradecer a todos los lectores, lectoras, a los papás, a todos nuestros amigos, a toda nuestra familia que ha hecho posible que Pachi esté presente en la casa, pero sobre todo que tenga nuevos amigos, ¿verdad? Eh, repertoriamos que el libro ha dado vueltas por muchos lugares del mundo, o sea, que se fue para China, que está en muchísimos países de Europa, que está en varios países en América Latina, en México, en Chile, en Ecuador. Entonces, eso es
pues lindísimo, pero bueno, con respecto a esta foto súper linda, resulta que el día del libro en Costa Rica, algunas escuelas le dicen a los niños, le invitan a los niños a buscar el personaje favorito de su libro y de vestirse pues, como el personaje favorito. Y bueno, con la gran sorpresa que varios amigos nos enviaron estas fotos de sus hijos vestidos como Pachi. Ay, esto a mí me conmovió muchísimo porque bueno, porque quiere decir que los niños tienen un acercamiento importante con él y que la historia ha trascendido, ¿verdad? Y bueno, y por eso creo que es importante, pues bueno, dar estos espacios porque la lectura es fomentar la lectura y fomentar este deseo de soñar y es maravilloso, sobre todo de la identificación, ¿verdad? De poder seguir recordándole a los niños que todos tenemos derecho a ser aceptados como somos, no importa lo diferentes que seamos, y eso para nosotros es muy importante. Y que está bien también no cambiar por otras personas para parecernos a lo que se supone que es lo que está bien o lo que es normal, sino siempre Exactamente, rescatar lo que somos y nuestra diversidad. exactamente, exactamente. Perfecto. Acá tenemos, acá es un ejemplo de uno de los tantos lugares donde se vende pachi, pero esta historia es muy interesante. Es muy lindo porque, porque resulta que esta es una panadería que está en Jacó que se llama Pachis Pan. Entonces, resulta que al hijo, siempre le dicen Pachi al hijo de la dueña de la panadería y bueno, entonces decidieron vender el libro. O sea, también en su espacio. Entonces, bueno, nosotros siempre creemos desde luego en toda, nos sentimos muy felices de ver que Claro. existe que Pachi está en diferentes puntos de venta, pero sobre todo esta casualidad, ¿verdad? Y sobre todo esta posibilidad ahora de ir a comprar pan, pero también comprar un libro y Exacto. cerca del mar, o sea, las tres cosas al mismo tiempo. Así es. Para, bueno, para todos los birnautas que nos escuchan, el libro lo pueden conseguir en la oficina, digamos, central de la editorial Costa Rica que está en San José o si no en varios puntos de venta alrededor del país. Sí, y en este momento, casualmente, y hasta el 14 de septiembre, hay un descuento para toda la colección de los libros infantiles de la colección Colibrí en la editorial Costa Rica. Entonces, es un buen momento para, si no han comprado Pachi, que lo compren. Se pueden, pueden llevarse un buen descuento en este momento y además se lo pueden ir a dejar hasta su casa con esta facilidad. Perfecto. Y acá tenemos un ejemplo de que Pachi llegó a Francia. Exactamente. Entonces, bueno, en este momento la gran noticia es que tenemos 3 puntos de venta en París, bueno, 2 en París y uno cerca de París, y que entonces que también ya Pachi está conquistando los corazones en franceses. Y bueno, una librería que se llama Cariño. Además me encantan los nombres Acá la porque tenemos. tienen exactamente la librería Cariño, que es una librería tiene además mucha literatura latinoamericana, que está en el distrito 18 en París. Y después tenemos la librería que presentaste antes que se llama Trópico, que está más bien en el 14, en el distrito 14 de París, y otra que está muy cerquita de mi casa, que se llama Quimera, que los tres nombres me parecen muy lindos porque siempre son palabras hermosas. Pero bueno, ahí estamos poquito a poco llevando a Pachi a diferentes lugares y esperando que tengamos todavía más lectores y más amigos, por supuesto. Así es. Acá tenemos una foto, me imagino que fue de lo que me comentaste, cuando hicieron a doble voz.
Exactamente, eso fue en Lyon, con la asociación Abra Palabra, que es especialista en, bueno, que hace muchas actividades relacionadas con las familias, con la enseñanza del español y para las familias, sobre todo bilingües o para las personas que quieran hablar español con sus niños. Y fue muy lindo porque es mi amiga Carolina, que conozco desde que llegué a Francia y tenemos dos niñas que tienen casi la misma edad, entonces ellas nos ayudaron a leer el libro, haciendo, dramatizándolo, y fue de las cosas más hermosas que yo he hecho, porque los niños estaban muy contentos, pero sobre todo que fue muy divertido, porque durante el libro hay algunas voces, ¿verdad? Hay muchos personajes, entonces se pueden hacer voces y se pueden hacer silencios y bueno, fue una experiencia muy linda. Perfecto. Y acá tenemos un ejemplo de lo que mencionabas, que Pachi ha llegado a muchos países, incluyendo todos los que están en la fotografía. Exactamente, eso pues yo creo que ya la lista está un poquito más, más grande Amplia. porque Exacto. exactamente, bueno, y esperamos que sí, que siga yendo a muchos lugares más todavía, ¿verdad? Que siga siendo nuestro Pachi Trotamundo, siempre nos reímos con Álvaro. Exactamente. Bueno, yo creo que ya te puedes quitar el antifaz. Gracias. Vamos a incluir algunos comentarios de los birnautas que nos acompañan, que algunos te mandan saludos, Ah, muchas algunos gracias, saludos a todos. vamos a incluir. Man Méndez dice, excelente, maravilloso Pachi, gran mensaje para los niños. Muchas gracias, Vani querida. Perfecto, vamos a incluir más. También Álvaro Borracé, sus ilustraciones únicas y hermosas. Sí, es cierto, él es un gran artista y Pachi tomó vida gracias a su pluma maravillosa. Em, Efectivamente logró hacer un trabajo magnífico lleno de color. Sus libros lo caracterizan. O sea, Tenemos a una muy especial, doña Marlene. mi Dice, mamita. Pachi roba el corazón a niños y adultos. Y tenemos también una pregunta de una biblioteca, la Biblioteca de Playas del Coco. Qué Ah, belleza de pues libro. ¿Cómo lo am, conseguimos? muchas gracias. No sabía que había una biblioteca en Playas del Coco. Mi hermana mayor, que vive en Guanacaste, vive muy cerca, en Sardinal. Entonces, es un lugar que yo afecciono mucho. Claro, yo lo puedo poner en contacto con la editorial Costa Rica para que ellos se pongan de acuerdo con ustedes sin ningún problema. Y a todas las personas que quieran también distribuir, patch, ponerlo a disposición, pues con mucho gusto los ponemos en contacto Perfecto. con los agentes de ventas. Aquí me parece que doña Yorleni también contestó, dijo, te lo envía a todo el país. Exactamente. Ella ya lo... Sí, además vale destacar que Jorleni fue la primera que compró el libro en línea. Es mi gran amiga Jorle. Muchas gracias. Perfecto. Y acá unos saludos de Carlos Zúñiga. Saluditos Silvia, Ay, te muchas extrañamos. gracias, Carlitos. Igualmente, siempre en el corazón. Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a pasar a la parte más esperada. Nosotros hicimos una rifa porque los coautores, Silvia y Álvaro, fueron muy amables y también la editorial Costa Rica en ofrecernos un ejemplar de Pachi. Así que vamos a hacer la rifa para ver quién es el afortunado. A ver acá. Yo lo agarro. Ah, no, no se puede, ¿verdad? No se puede, no está, la tecnología no ha llegado a tanto. Vamos a ver, acá tenemos a un ganador. Vamos a leer. La ganadora es Viviana Flores Vives. Vamos a ver, yo creo que lo escribí muy pequeñito, Pero no, pero sí ahí se se ve. lee Viviana Flores Vives. Así que nos vamos a comunicar con Viviana para definir cómo hacemos para entregarle el libro. Claro. Perfecto.
Bueno, yo creo que ya llegamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias, Silvia, por tu tiempo, por contarnos tu historia en Francia y por contarnos también, llevarnos, transportarnos en el mundo de Pachi. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que sigan disfrutando este día tan hermoso, del Día del Niño. Un abrazo a todos y bueno, ojalá que este hermoso programa siga llevándonos de viaje por muchos otros lugares. Así es. Así que un beso hasta Muchas París. gracias, Maripaz. Muchas gracias a vos por todo el tiempo y la paciencia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, les quiero agradecer a los Birnautas que estuvieron en todo este programa y que nos siguen acompañando. Les pedimos a las personas nuevas que llegaron por este programa que ojalá le den me gusta a la página y activen las notificaciones porque tenemos más de 20 programas en nuestra parrilla y todos son muy diversos y muy interesantes. Así que esperamos encontrarnos en otros programas también y que nos sigan acompañando en Ticos. La próxima semana volvemos a nuestro horario habitual, miércoles a las 11 de la mañana, y vamos a tener el gusto de un invitado desde España, Esteban Chacón, un biotecnólogo, y él nos va a contar un poco su experiencia. Así que los esperamos y que ojalá hayan disfrutado del mundo de Pachi y que ojalá si no ganaron la rifa, que se comuniquen con la editorial Costa Rica o si viven en Jacob, lo pueden ir a buscar a la panadería para que ojalá tengan un ejemplar porque es un libro que vale la pena, no solo para los niños, sino también para todos los adultos. Así que nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.